Ahora vamos a ver lo que es WLAN seguras, o lo que es los tipos de seguridad con los que podemos contar para proteger nuestra LAN inalámbrica. WLAN seguras. Dice encubrimiento SSID y filtrado de direcciones MAC. Para abordar las amenazas en una red inalámbrica se utilizan de manera básica dos características de seguridad que están disponibles en la mayoría de los enrutadores y puntos de acceso. El primero es encubrimiento SSID o Beacon Frame SSID. Los access point y algunos enrutadores inalámbricos permiten deshabilitar la trama de SSID. Los clientes inalámbricos deben configurarse manualmente con el SSID para conectarse a la red. No sé si alguna vez te has encontrado con una red inalámbrica y en el nombre te sale únicamente red oculta. No te muestra lo que es el nombre de esa red inalámbrica. Y para tú poder conectarte no basta únicamente con la contraseña. Vamos a ver aquí un ejemplo. Si yo vengo y me quiero conectar a esta red inalámbrica que se llama Claro, yo le doy conectar y él me va a pedir una contraseña para poderme conectar a ese router. Pero si este nombre apareciera como oculto, yo tengo que especificar tanto el nombre como la contraseña. Eso es lo que quiere decir el tema de encubrimiento de SSID. Filtrado de dirección MAC. Un administrador puede permitir o denegar manualmente el acceso inalámbrico de los clientes en función de su dirección física de hardware. En este caso sería la MAC. Nosotros como administradores de red podemos venir y limitar para que solo dispositivos que nosotros consideremos como seguros puedan conectarse a nuestra red inalámbrica. Pueden tener el SSID, pueden tener la contraseña, pero si nosotros no agregamos su dirección MAC, que es una dirección única para cada dispositivo, dentro de la lista de dispositivos aceptados, aunque tengan la contraseña y tengan el nombre, no se van a poder conectar si nosotros no agregamos su dirección MAC. Es muy conveniente a nivel de empresarial colocar o habilitar lo que es el filtrado de direcciones MAC. Los métodos de autenticación. La mejor manera de proteger una red inalámbrica es utilizar sistemas de autenticación y cifrado. Se introdujeron dos tipos de autenticación con el estándar 08802.11 original. Está la autenticación abierta, que no se requiere contraseña. Normalmente se usa para proporcionar acceso gratuito a Internet en áreas públicas como cafeterías, aeropuertos, hoteles. Son redes inalámbricas que están totalmente abiertas, tú solo llegas y te conectas. Pero a mí nada me garantiza que esas redes inalámbricas no las estén monitoreando por medio de un programa de capturador de paquetes. La recomendación a nivel de seguridad es que si te vas a conectar a una red inalámbrica, antes de proceder a utilizar cualquier aplicación donde tengas que meter datos sensibles, te conectes a través de un cliente VPN. Si vas a utilizar una red inalámbrica pública y abierta. La segunda es autenticación de clave compartida. Proporciona mecanismos de seguridad como web, WPA, WPA2 y WPA3 para autenticar y cifrar datos entre un cliente inalámbrico y un access point. Sin embargo, la contraseña se debe compartir previamente entre las dos partes para que éstas se conecten. Yo ya tengo el SSID, pero de la misma manera yo tengo que tener la contraseña para poder conectarme a esa red inalámbrica. Métodos de autenticación de clave compartida. Actualmente hay 4 técnicas de autenticación, aunque hay un poquito más, pero estas son las 4 que están actualmente. Tenemos la privacidad equivalente al cableado web.
web ya no se recomienda y nunca debe usarse. Era un tipo de autenticación que tenía muchos fallos de seguridad. De ahí tenemos el WPA, que es acceso protegido vía Wi-Fi, que utilizaba lo que es la tecnología web, pero aseguraba los datos con un algoritmo de cifrado del protocolo de integridad de clave personal, TKIP. Mucho más fuerte. El TKIP cambia la clave para cada paquete, lo que hace que sea mucho más difícil de descifrar. De ahí hubo una evolución del WPA, que es el WPA2, que utiliza el estándar de cifrado avanzado AES. Para el cifrado AES actualmente se considera el protocolo de cifrado más sólido. De ahí el estándar más nuevo es WPA3, que la mayoría, muchos routers todavía no lo implementan. Esta es la próxima generación de seguridad Wi-Fi. Todos los dispositivos habilitados para WPA3 utilizan los últimos métodos de seguridad. No permiten protocolos heredados obsoletos y requieren el uso de marcos de administración protegidos PMF. Con WPA2 tenemos dos métodos de autenticación, que es el estándar que se usa actualmente. Tenemos el personal. Los usuarios se autentican utilizando una clave precompartida. No se requiere ningún servidor de autenticación. Aquí podemos ver que estamos configurando la red de 2.4 GHz y estamos seleccionando lo que es el método de autenticación. Web, WPA, WPA Enterprise, WPA2 personal y WPA2 Enterprise. El WPA2 personal es de que yo tengo ya el SSID y yo tengo la contraseña para poder conectarme a ese access point. Y tenemos el WPA2 Enterprise o empresa, que está destinado a empresas y requiere un servidor de autenticación, que para resumirlo se llama un servidor Regios. Esto quiere decir de que yo no tengo que tener la contraseña de la red inalámbrica, sino yo con mis credenciales, ya sea de red o de dominio, yo me puedo autenticar a esa red inalámbrica, ya que la red inalámbrica va a autenticar mis credenciales a un servidor Regios. Cuando un usuario se va de la compañía, simplemente se elimina el usuario. Yo no tengo que estar cambiando contraseñas, ya que el usuario se fue. Cabe destacar que el servidor Radius utiliza una tecnología o un protocolo llamado 802.1x. Y ahí tenemos los métodos de encriptación. WPA y WPA2 incluyen dos métodos de encriptación. Tenemos el protocolo de integridad de clave temporal o TKIP. Aquí estamos configurando un WPA2 personal y podemos escoger AES y TKIP. Y tenemos el estándar de cifrado avanzado AES, que este es el que se recomienda utilizar. Permite a los hosts de destino reconocer si los bytes cifrados y no cifrados han sido alterados. Y tenemos el WPA2 Enterprise. La elección del método de seguridad empresarial requiere un servidor Radius de autenticación, autorización y contabilidad. Se requiere de varias piezas de información para poder configurarlo. Tenemos que tener configurado ya un servidor. Tenemos que especificarle los puertos que utilizará, que en este caso será UDP, y la llave precompartida para que logre una comunicación el servidor y el access point. La autenticación y autorización del usuario se maneja mediante el estándar 802.1x, que proporciona una autenticación centralizada basada en el servidor de los usuarios finales. Ya vimos todo lo que tenemos que tener en cuenta para una conexión Wi-Fi exitosa. Lo que es el SSID, lo que es la contraseña, lo que es el modo de red, el estándar 802.11, que es la velocidad a la que puede funcionar mi access point,
el modo de seguridad que vamos a utilizar, el web, el WPA o el WPA2, ya sea en personal o enterprise. Y la configuración del canal, ya sea 2.4 o 5. Pero falta un tema muy importante que ver, y es el tema del SNR, o relación de señal-ruido. Se define como la proporción existente entre la potencia de la señal que se transmite y la potencia del ruido que la compone. Este margen es medido en decibelios. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Para que una señal Wi-Fi sea excelente, o sea una muy buena señal Wi-Fi, toma en cuenta dos aspectos: la señal y el ruido. Vamos a tomar la analogía de una habitación. Si yo estoy en un lado de una habitación y quiero platicar con una persona que está al otro lado, si su voz es demasiado suave, no lo podré escuchar, a menos que hable más fuerte. A esto se le considera lo que es señal, y se mide en decibel milivatios o dBm. La señal es más fuerte cuando está más cerca a cero. Cuando la señal ya sobrepasa lo que son los 40 o 50 dBm, ya se considera una señal muy pobre. Ahora, ¿qué es el ruido? El ruido hace referencia a, tomemos la analogía de la misma habitación. Si la habitación donde yo estoy hablando con esa persona está llena de otras personas, mientras la persona con la que yo quiero hablar habla conmigo, tenemos que compensar el ruido de las otras personas que están hablando al mismo tiempo. Si alguien más tiene una voz similar, en este caso sería estar en el mismo canal, yo tengo que averiguar cuál es la voz de mi compañero y cuál es la voz de la otra persona. A esto se le llama ruido. ¿Qué tantas interferencias tiene mi señal? Y esto también se mide en dBm. El ruido, mientras más se acerca a cero, significa que hay más ruido. Mientras más se aleja de cero, significa que tenemos menos ruido. Aquí vamos a tomar un ejemplo. Para que una señal Wi-Fi sea óptima, hace una fórmula de qué tanta es la potencia o qué tanta es la señal y qué tanto ruido hay en el ambiente. Tomemos el ejemplo de tenemos menos 39 dBm de señal, que está en una muy buena calidad. Recordemos que mientras más nos acercamos a cero, la señal es más fuerte. Y tenemos el ruido, que en este caso no tenemos mucha presencia de ruido, porque mientras más se aleje de cero, hay menos ruido en el ambiente. Y esto me da una medición de SNR, o relación señal-ruido, de más 40 dB o 40 decibelios. Vamos a tomar dos ejemplos prácticos. Aquí tengo el RSSI, que es la señal o la fuerza de mi red inalámbrica. Pero tengo un ruido de menos 90 dBm. Esto quiere decir de que 45 menos 90 hace un total de 45. Si regresamos a la presentación anterior, tenemos que menos 39 menos 80, el menos y menos me da más. Entonces esto sería menos 39 más 80, lo cual me da un resultado positivo de 41 decibelios. Aquí tengo 45 de señal, tengo menos 90 de ruido, lo que quiere decir que voy a tener un SNR de 45 decibelios, con lo cual mi red va a ser una red óptima.
por el contrario, mi equipo tiene una fuerza de 45 dBm, que es la misma que el ejemplo 1, pero tengo un ruido de menos 60. Recordemos que mientras más nos acercamos a 0, hay más ruido en el ambiente. Esto quiere decir de que yo voy a tener un SNR de menos 15, de 15, perdón, lo cual significa que mi señal va a ser muy pobre. En Windows tenemos una aplicación que se llama Wi-Fi Analyzer. Esta aplicación lo único que hace es medir la potencia en dBm. No nos mide ruido ni nos mide lo que es el SNR o relación señal-ruido. Lo único que hace es medirte la potencia y decirte en qué canales están los otros dispositivos Wi-Fi que tú tienes alrededor. Aquí podemos ver que en el canal 1 está saturado, tengo 4 señales Wi-Fi. En el canal 6 tengo una señal Wi-Fi, todas estas son de mis vecinos. Y yo que estoy en el canal 8. Yo moví mi red Wi-Fi al canal 8 para tener una señal más limpia y no tener ruido de otras señales, para tener un buen SNR. Aquí estamos viendo la señal de 2.4 GHz. Podemos cambiarlo a la señal de 5. Y no tenemos ninguna red que funcione a esta frecuencia. También a nivel de aplicación telefónica tenemos una aplicación que se llama Wi-Fi Analyzer. Esta aplicación funciona bajo el mismo principio. Únicamente te mide lo que es la fuerza, la intensidad de la señal. Y como ya dijimos, mientras más se acerque a 0, la señal va a ser más óptima. Aquí podemos ver cuál es el mejor canal o cuáles son los canales que están más libres para que nosotros los podamos utilizar. Podemos verlo también en gráfico. Podemos escoger la señal inalámbrica que queremos analizar y como podemos ver aquí lo que está midiendo es la fuerza. Y en este gráfico podemos ver la señal de la fuerza en dBm. La recomendación es menos 50 dBm. Así que muchas gracias por ver el video y con esto terminamos lo que es el módulo número 2. Los próximos videos ya serán enfocados al módulo 3 de SCNA. Ya veremos lo que es temas de enrutamiento. Así que muchas gracias. Saludos.